Un momento para reconocer a estos héroes que se volvieron miembros del canal, su apoyo se agradece, espero que se diviertan con los fics. Yo en el mundo de Dragon Ball capítulo 61. Likes, comentarios y suscripciones se agradecen, recuerda que los supers y miembros del canal están activados si decides apoyarme, link del fic en la descripción. El entrenamiento comenzó oficialmente. Con una gravedad inferior a 20 veces la de la Tierra tanto para Hine como para Salary, así como para Talot, que llevaba ropa con peso, no era ni demasiado poco. Era justo lo que necesitaba. De hecho, Talot había subestimado la capacidad de adaptación de Hine y Salary. Pensaba que, a pesar de que la gravedad era solo el doble que la del planeta Vegeta, tal vez necesitarían tiempo para acostumbrarse. Inesperadamente, les bastó medio día no solo para adaptarse, sino también para moverse con facilidad. Aunque Talot, con su ropa lastrada, también podía soportarlo, la diferencia de poder entre ellos era evidente. Sin embargo, Talot quedó gratamente sorprendido. Era algo bueno para él, ya que multiplicar por 20 la gravedad era solo el comienzo, destinado a impulsar a Hine y Salary. Si pudieran soportar niveles de gravedad más altos, la dificultad del entrenamiento podría aumentarse naturalmente. Por supuesto, Talot no tenía prisa. El entrenamiento debía realizarse paso a paso. Forzar un sprint no siempre era beneficioso. En pocas palabras, no eran ni Kakarot ni Vegeta. Incluso Kakarot y Vegeta eran completamente diferentes entre sí. El mismo entrenamiento podría beneficiar a cualquiera, pero el grado de mejora variaba de persona a persona. Durante los siguientes 5 días, Talot no se esforzó demasiado. Continuó con un entrenamiento intenso bajo una gravedad 20 veces mayor. El entrenamiento fue fundamental. Flexiones difíciles, abdominales, ejercicios de resistencia y fuerza explosiva, intercalados con algunas prácticas de sparring contra Hine y Salary. La fuerza de Talot creció rápidamente. En tan solo unos días, su nivel de poder se acercó a los 4000. Aunque aún no había alcanzado el máximo nivel, probablemente solo le tomaría un día o 2 más. En promedio, ganaba casi 100 puntos de poder por día. Si no lo hubieran presenciado ellos mismos, Hine y Salary no lo habrían creído. Hine y Salary se habían limitado a la mentalidad de guerrero de clase baja y guerrero de clase alta. Sin embargo, con una creciente conciencia, comenzaron a creer que también podían volverse más fuertes. Naturalmente, este era un concepto que Talot les había estado inculcando desde el principio. Les hizo comprender que, si bien el talento y el potencial son importantes, cualquiera puede llegar a ser poderoso con un entrenamiento diligente. El sistema de clases Saiyajin, ya fueran de clase baja, clase alta o guerreros de élite, se basaba únicamente en un nivel de poder medido al nacer y no era un indicador absoluto. Por ejemplo, los Saiyans que nacían con un nivel de poder de varios cientos eran considerados guerreros de clase alta, pero eso no garantizaba grandes logros. Simplemente significaba que tenían un punto de partida más elevado. Que un guerrero sea de clase baja no significa necesariamente que no pueda ser fuerte, como Bardock, que es comparable a un miembro de la élite de clase alta. Con un objetivo claro, las recompensas serían mayores. Hine y Salary seguían los pasos de Talot, y su progreso era visiblemente notable. Aunque no mejoraron tan drásticamente como Talot, el nivel de poder de Hine aumentó en 120 puntos, alcanzando los 1500. Esto equiparaba su fuerza a la de Raditz cuando este llegó a la Tierra en la obra original. Claro que la fuerza real podría no ser comparable, pero se había alcanzado el mismo valor numérico. Salary había alcanzado los 1350 puntos, un aumento de 180. En comparación con Hine, se esforzaba aún más, decidida a no dejar que la distancia entre ella y Talot se ampliara demasiado. Sinceramente, la brecha se estaba ampliando. Sin embargo, con su talento y fuerza actuales, si aún estuviera en el planeta Vegeta, sin duda sería considerada muy prometedora y recibiría la formación adecuada. Por supuesto, por muy excepcional que fuera Salary, el rígido sistema Saiyajin no podía cambiar el hecho de que había nacido una guerrera de clase baja. Al igual que Bardock, por muy excepcional que fuera, nunca pudo integrarse realmente en ese círculo de élite. El entrenamiento continuó y no se detuvo solo porque hubieran logrado algún éxito menor. Puede que Hine pensara que debían parar y descansar un rato, pero Talot no le dio la oportunidad de expresar esa idea. ¿Cómo es posible que hacerse más fuerte sea tan fácil? Apenas habían logrado un avance significativo. Detenerse ahora provocaría una rápida regresión de su fuerza. Sin embargo, Talot no los hacía entrenar demasiado tiempo cada día, unas 7 u 8 horas. Aparte de eso, no se preocupaba por lo que hicieran Hine y Salary.
Al fin y al cabo, cuando comience el entrenamiento de gravedad cero de 30 repeticiones, supondrá un gran desafío para Hine y Salari. Además, Talot no quería que fueran como él, sometidos constantemente a una presión inmensa. En cuanto a él, después de sus 10 horas diarias de entrenamiento de gravedad, pasaba a entrenar su ki para fortalecerse. Tras recibir la sutil guía de Kami y Popo, Talot logró un progreso significativo en el entrenamiento de ki. De hecho, cuando fue a ver a Kami recientemente para pedirle ropa con peso, aprovechó la oportunidad para pedirle más consejos. Al combinar todas las ventajas y utilizarlas en su propio beneficio, no solo compensaba sus deficiencias, sino que también eliminaba sus errores del pasado. Así, sin darnos cuenta, el tiempo pasó volando y transcurrieron casi 2 meses. Mirando el calendario, hoy se cumple exactamente un año desde que abandonaron el planeta Vegeta. Fue precisamente un día como hoy el año pasado cuando partieron del planeta Vegeta. Ahora todo ha cambiado. Los tres terminaron su entrenamiento antes de tiempo y, por una vez, Talot no continuó solo. En cambio, acompañó a Hine. Al alcanzar ciertos hitos, es natural sentirse reflexivo. En realidad, Hine ya no necesitaba que Talot se esforzara por consolarla. Era una mujer madura y, poco a poco, había aprendido a aceptar muchas cosas por sí misma. Como no estaban entrenando, los tres fueron a ver a Brief y Bulma. La buena noticia es que Brief no solo había logrado avances significativos en su investigación sobre naves espaciales, sino que Bulma también había hecho progresos increíbles con el radar del dragón. Especialmente con el radar dragón, aunque todavía no podía escanear todo el planeta, ahora podía escanear un diámetro de 1000 kilómetros. Ese alcance ya era impresionante, y ahora solo quedaban los últimos pasos antes de que el radar dragón estuviera listo para su uso. Para una persona común, sería difícil encontrar las 6 esferas del dragón restantes en todo el planeta con tan solo un escaneo de 1000 kilómetros. Pero con las habilidades de Talot, volar alrededor del mundo para buscarlos no le llevaría mucho tiempo. Si bien no sería cuestión de minutos, sin duda podría hacerlo en un día. Ante este panorama tan prometedor, tanto Talot como Hine estaban eufóricos. Esto era algo que Hine había anhelado desde siempre. Mientras esperaban durante su entrenamiento, pasaron otros 2 días. Por supuesto, Hine y Salari no participaron en el entrenamiento durante este tiempo. Dado que el radar del dragón estaba casi terminado, pasaron la mayor parte del tiempo revoloteando con Bulma dentro de la cámara de gravedad. La pantalla mostraba un nivel de gravedad de 50 G, 4497, 4498, 4499, 5000. Con una última voz tensa que escapó de sus labios, Talot se dio la vuelta y quedó tendido sobre el suelo frío, jadeando con dificultad en busca de aire. Aún con un poder de 8000, entrenar bajo una gravedad 50 veces mayor que la de la Tierra y con ropa lastrada seguía siendo increíblemente agotador. Sin el apoyo de las semillas del ermitaño, le habría sido imposible mantener ese nivel durante mucho tiempo. Un nivel de potencia de 8000. La fuerza actual de Talot es al menos comparable a la de Goku cuando regresó del planeta de Kai del Norte en el futuro. Por supuesto, esta comparación se refiere únicamente a su nivel de poder en estado normal. Después de todo, en ese punto de la obra original, Goku también podía usar el Kaioken. Durante su batalla con Vegeta, su nivel de poder alcanzó un máximo de 32.000. En tan solo 2 meses, el progreso ha sido tremendo. Entrenar bajo una gravedad 50 veces superior a la de la Tierra produce mejoras significativas casi a diario. Puede que no parezca tan extremo como la adaptación de Goku a una gravedad 100 veces mayor en 6 días en la obra original, pero ya es bastante notable. En primer lugar, está el tema de la edad y el físico. Talot apenas tiene 6 años, así que simplemente no se puede comparar con Goku en ese momento. En segundo lugar, existe una diferencia de fuerza. La brecha es enorme, y sus métodos de entrenamiento son distintos. Goku se vio obligado por las circunstancias a superar sus límites bajo una intensa presión, sufriendo múltiples lesiones graves y recuperándose varias veces. Talot, en cambio, avanza de forma gradual y constante. De hecho, si Talot realmente quisiera lograr más avances, creía que podría. Una sola lesión grave seguida de una semilla del ermitaño probablemente elevaría su nivel de poder por encima de 10.000. Sin embargo, en lugar de adoptar ese enfoque, prefiere mantenerse fiel a su propia filosofía. Cuando llegue el momento adecuado, cuando sea mayor y su cuerpo se haya desarrollado hasta cierto punto, ese será el momento de un verdadero avance. Hermano Talot, el radar de dragones de Bulma está terminado.
De repente, una voz resonó desde el intercomunicador. Talot, que acababa de recuperar el aliento, se incorporó rápidamente al oír la noticia. A través del cristal transparente, vio a Salari al otro lado, con una expresión entre feliz y ansiosa. Era obvio que se había apresurado a contárselo lo antes posible. Se levantó y arrastró su cuerpo exhausto hasta el dispositivo de gravedad para apagarlo. Una vez que la presión de la gravedad disminuyó, Talot suspiró aliviado. Rápidamente sacó una semilla del ermitaño, se la comió y recuperó su energía. Tras abrir la puerta de la cámara de gravedad e intercambiar algunas palabras con Salari, ambos se apresuraron a regresar a la gran sala redonda de la finca. Bulma estaba probando el radar con entusiasmo de diversas maneras, mientras Hine permanecía cerca, mirando fijamente como si temiera que Bulma pudiera desaparecer llevándose el radar dragón consigo. Al ver llegar a Talot, Bulma le mostró con gusto el radar. La función básica de escanear en busca de señales de las esferas del dragón ya había sido confirmada 2 días antes, así que Talot no necesitaba que Bulma le explicara mucho. Lo entendía perfectamente. Con esto podré reunir las esferas del dragón en el menor tiempo posible, dijo Talot, agarrando con fuerza el radar del dragón, con los ojos brillantes de emoción. Hine y Salari también estaban impacientes. Bulma, aparentemente temerosa de que Talot la abandonara, le arrebató inmediatamente el radar del dragón de la mano y dijo: «El radar es mío. Si vas a buscar las esferas del dragón, voy contigo». Su actitud obstinada no había cambiado en absoluto. Sin embargo, Talot no podía llevarla consigo en la búsqueda de las esferas del dragón. Lo retrasaría demasiado. De hecho, ya había decidido que ni siquiera Hine y Salari podían acompañarlo. Esto se debía a que la esfera del dragón de 4 estrellas estaba vinculada al monte Paozu, donde vivían Gohan y Kakarot. Hasta que no estuvo seguro de la lesión en la cabeza de Kakarot, Talot se mantuvo firme en su decisión. Conocía demasiado bien la personalidad de Hine. «Me temo que tendré que decepcionarte, Bulma. De verdad que no puedo llevarte conmigo esta vez en la búsqueda de las esferas del dragón. El alcance del radar del dragón aún es demasiado pequeño. Si pudiera cubrir todo el planeta, podría localizar con precisión las esferas del dragón y llevarte tranquilamente conmigo a recuperarlas. Primero, no hay garantía de que las esferas del dragón se queden en el mismo lugar esperándonos, y segundo, si te llevo a ti, mi velocidad de vuelo será demasiado lenta, lo que dificultará encontrarlas». Talot explicó con calma. Intentaba tranquilizar a Bulma y compartir algunos datos con ella. Bulma, a pesar de su corta edad, comprendió el motivo. Pero desde pequeña había sido malcriada y creía que todo debía hacerse a su manera. En cuanto oyó las palabras de Talot, sus ojos se enrojecieron y las lágrimas comenzaron a brotar. Talot, pase lo que pase, el radar del dragón lo creó Bulma. Le dedicó mucho esfuerzo. Sin él, ni siquiera tendríamos la oportunidad de encontrar las esferas del dragón. Así que, ya que Bulma quiere acompañarnos, ¿por qué no llevarla? No estaría mal ir un poco más despacio, dijo Hine. En los últimos días, había entablado una buena relación con Bulma. Para Hine, Bulma era una chica adorable e inteligente. Aunque era terrícola, eso no impidió que Hine le tomara cariño y la tratara como a una más de la familia. «Exacto, solo la tía Hine me quiere más», exclamó Bulma mientras abrazaba a Hine, como si se quejara con ella. Salari, que estaba cerca, no pudo evitar poner los ojos en blanco. Talot, sin embargo, respondió directamente a Hine. «No es que no quiera llevarla conmigo, pero puedo encontrar las esferas del dragón mucho más rápido por mi cuenta. Solo me llevará un día a dar la vuelta al planeta y reunirlas todas». «¿Sola? Talot, ¿vas a buscarlos tú solo?», exclamó Salari sorprendida. Esto significaría dejarlos a todos atrás. Hine pareció comprender el razonamiento de Talot. «Si lo que dices es cierto, sin duda serás más rápido por tu cuenta. Con tu fuerza actual, no te llevaría mucho tiempo dar la vuelta al mundo». Talot asintió. «Lo sé, Bulma. Solo quieres vivir una aventura. ¿Qué te parece esto? La próxima vez que haya oportunidad, te llevaré conmigo, ¿de acuerdo? O tal vez la tía Hine y Salari puedan llevarte de viaje para explorar otras partes de la Tierra», sugirió Talot. Sus palabras conmovieron a la pequeña Bulma. La Bulma actual seguía siendo bastante diferente de la Bulma de 16 años del futuro. En la obra original, sus razones para querer coleccionar las esferas del dragón se debían en parte a la fascinación por la leyenda y al deseo de conocer la verdad, y en parte a anhelar encontrar al príncipe azul perfecto. Pero, a su edad actual, su principal objetivo era simplemente satisfacer su curiosidad por lo desconocido. «De acuerdo», accedió finalmente Bulma tras pensarlo un poco. Acto seguido, le devolvió el radar del dragón a Talot.
No tardaré mucho. En cuanto encuentre las esferas del dragón, volveré enseguida, le aseguró Talot. Gine asintió, y Bulma ya había aceptado el acuerdo. Salari dudó antes de hablar. Tal vez podrías llevarme contigo, hermano Talot. Puedo seguirte el ritmo y no seré una carga. Talot sonrió y le dio una palmadita en la cabeza. Deberías quedarte aquí con la tía Gine. Buscar las esferas del dragón no es tan divertido. Tras pronunciar algunas palabras más de ánimo, Talot continuó hablando con Gine y Salari. Después, le pidió una mochila a Bulma y luego abandonó Ciudad Oeste. En realidad, para Talot, que recordaba los sucesos de la obra original, encontrar las esferas del dragón no fue demasiado difícil. Sin embargo, dado que la línea temporal actual se sitúa 10 años antes de los sucesos de la obra original, algunas de las esferas del dragón serían difíciles de localizar sin el radar del dragón. Conocía la ubicación exacta de algunas, como la esfera del dragón de 4 estrellas en el monte Paozu, la esfera del dragón de 7 estrellas en la casa del rey Ox y la esfera del dragón de 3 estrellas que el ermitaño Tortuga había encontrado en el fondo del mar 100 años atrás. Partiendo de West City, Talot se dirigió hacia el este. Cada pocos cientos o 1000 kilómetros, Talot utilizaba el radar del dragón para comprobar si había alguna señal de las esferas del dragón dentro del alcance. El plan consistía en seguir primero el mapa, que ya conocía, e ir al monte Paozu para recuperar la esfera del dragón de 4 estrellas y, al mismo tiempo, encontrarse con Kakarot y Son Gohan. Aunque no estaba seguro de en qué momento exacto Kakarot se golpeó la cabeza en la obra original, pudo haber ocurrido en cualquier momento. Para ser honesto, Talot pensó inicialmente que el incidente ocurrió 1 o 2 meses después de que Son Gohan recogiera a Kakarot. Ahora que había transcurrido ese tiempo, y habiendo estado en la Tierra durante más de 3 meses, eso significaba que habían pasado unos 6 meses desde la llegada de Kakarot. Continuó su viaje. Tras unos 10 minutos, sin darse cuenta de cuántas veces había recorrido 1000 kilómetros, el radar del dragón captó de repente una señal de esfera del dragón. Esta dirección no parece ser el monte Paozu. Desde aquí, si viajo otros 2000 kilómetros al este, debería llegar al monte Paozu. Este punto, si no me equivoco, debería estar al norte del monte Paozu, al norte, eso es. En la obra original, la primera esfera del dragón que Bulma encontró con el radar del dragón fue la esfera de 5 estrellas, ubicada en un gran cañón en esta dirección. Con una idea clara en mente, el ki de Talot estalló y se dirigió directamente en la dirección indicada por el radar del dragón. Sin darse cuenta, había recorrido más de 1000 kilómetros y llegado a las montañas del norte. Un largo y estrecho cañón se extendía ante él. Descendiendo del cielo, Talot ajustó el alcance de escaneo del radar del dragón a un margen de 100 metros. Este era el límite tras minimizar el alcance. Bulma siempre se había centrado en ampliar el rango de escaneo, sin pensar nunca en ajustarlo a un metro específico. A menos de 100 metros, aún era bastante difícil localizar la esfera del dragón, pero Talot tenía un plan. Había traído consigo la esfera del dragón de 2 estrellas de Bulma. Cuando las esferas del dragón están cerca, resuenan y emiten un brillo. Así que, incluso a 100 metros de distancia, sería fácil encontrarla. Mientras caminaba por el cañón, Talot también se encontró con algunos espíritus de la montaña y monstruos. En esta época, especialmente en estas montañas orientales, existían muchas criaturas de este tipo en la Tierra. Al final, no eran más que bestias que de repente habían alcanzado la iluminación, adquiriendo una inteligencia no inferior a la de los humanos. Por supuesto, para Talot, no eran más que hormigas. Aunque su nivel de poder alcanzara casi el 10, o incluso más, solo eran fuertes según los estándares terrícolas. Encontró la esfera del dragón de 5 estrellas en un páramo desolado del cañón. Sin detenerse, Talot alzó el vuelo. Ahora que tenía la esfera del dragón, el siguiente paso era dirigirse al monte Paozu. Mientras tanto, en alerta. Kami parecía profundamente preocupada. No esperaba que un terrícola pudiera inventar algo como el radar del dragón, y mucho menos una niña de 5 años. Al principio, pensó que podría ser un engaño. Pero ahora, al ver a Talot cruzar medio planeta para encontrar la esfera del dragón de 5 estrellas, Kami no tuvo más remedio que creerlo. Kami-sama, si esto continúa así, Talot pronto llegará al monte Paozu y se encontrará con ese niño llamado Kakarot, dijo Popo, de pie junto a Kami. Tras haberlo ocultado durante tanto tiempo, la búsqueda de las esferas del dragón estaba llevando a Talot hasta Kakarot. Kami suspiró. A veces, un paso en falso lleva a muchos otros. Señor Popo, ¿cree que debería haberles hablado de ese niño desde el principio? Kami-sama solo tenía en mente el bienestar de la Tierra.
Sin estos meses de observación, nadie podría haber estado seguro de qué clase de alienígenas eran realmente Talot y su grupo, aseguró Popo. Camilla sintió. Había estado intentando encontrar el equilibrio, pero su inquietud provenía del hecho de haber mentido, engañando tanto a Talot como a los demás. Con el paso del tiempo, se hizo evidente que toda su cautela y suspicacia habían sido innecesarias, y la culpa comenzó a pesarle. Solo espero que no pidan deseos excesivos, murmuró Cami, ahora preocupada por los posibles deseos que podrían formularse. Monte Paozu. Talot finalmente había llegado a la montaña donde comenzó la historia original mirando desde el cielo, no había ninguna sensación de familiaridad. La razón era simple. El mundo real no se parecía en nada a las escenas del anime o manga que recordaba de su vida pasada. El anime y el manga solo podían mostrar una parte. Lo que Talot veía ahora eran imponentes picos que se extendían infinitamente a lo largo de la tierra. No fue hasta que Talot usó su sentido del ki para fijar las auras de Son Gohan y Kakarot que finalmente identificó cuál era el monte Paozu y dónde se encontraba la casa de Son Gohan. Al ver la casa, sencilla pero singular, Talot sonrió con complicidad. Finalmente, nos vamos a encontrar, Kakarot. ¿Sigues siendo Kakarot o ya te has convertido en Goku? Pensó Talot para sí mismo, mientras descendía rápidamente del cielo y aterrizaba en el espacio abierto frente a la casa. Dentro, Son Gohan pareció presentir algo. Salió por la puerta y se encontró con la mirada de Talot. Esto es bastante raro. Nadie me visita nunca por aquí. Hace 6 meses, apareció un bebé de repente, y ahora aparece otro niño, dijo Son Gohan con voz amable y dulce, haciendo que Talot sintiera una calidez indescriptible. En cuanto Talot oyó esto, miró dentro de la casa, donde un bebé gateaba por el suelo. ¿Quién podría ser sino Kakarot? Al cruzar la mirada con la de Kakarot, Talot ya tenía un presentimiento en su corazón. Algo le debe haber pasado. Si no, no me miraría como si no me reconociera. Hola, artista marcial de la Tierra. Permíteme presentarme. Me llamo Talot y vengo de un lejano planeta de Saiyans. Quiero agradecerte por cuidar de mí, digamos, hermanito, dijo Talot primero. Al oír esto, Son Gohan se sorprendió de inmediato. Miró alternativamente a Talot y a Kakarot, y luego recordó la escena en la que encontró a Kakarot, lo que disipó algunas de sus dudas. Ya entiendo. Me preguntaba cómo un bebé podía caer del cielo en este remoto paraje. Resulta que es un alienígena. Con razón es tan fuerte para su tamaño, tiene cola y come tanto. Son Gohan se arrodilló y alzó a Kakarot, luego continuó. Saiyan, ¿eh? ¿Así que has venido a llevarte a este niño? Talot quedó sorprendido por la expresión y las palabras de Son Gohan. No esperaba que estuviera tan sereno. ¿Puedes sentir mi aura, verdad? ¿No tienes ni una pizca de miedo? Preguntó Talot. Son Gohan negó con la cabeza con una suave sonrisa. Tu aura es fuerte, pero no hay malicia en ella, así que sé que no estás aquí buscando venganza, ni con la intención de dañar a Son Goku. ¿Hijo Goku? Talot fingió confusión. Es el nombre que yo le puse, Son Goku. Mi nombre es Son Gohan, respondió Son Gohan. Quiero saber, ¿cuál era el nombre original de este niño? Tras un rato de charla, Talot y Son Gohan se sentaron a hablar, mientras Kakarot se recostaba cariñosamente sobre el hombro de Talot, tirándole del pelo. Tras escuchar la historia completa, Talot supo que Kakarot efectivamente se cayó de un acantilado y se golpeó la cabeza 2 meses después de llegar a la Tierra, lo que provocó que se convirtiera en el niño obediente y bien educado que es ahora. Sin embargo, aunque ya no recordaba su pasado, el niño Kakarot, o mejor dicho, Goku, como ahora debía llamarse, aún sentía instintivamente una sensación de cercanía con Talot. Existe un dicho que afirma que la sangre es más espesa que el agua. Si bien Talot y él no comparten un parentesco de sangre, nadie puede garantizar que sus padres, o incluso sus antepasados de la generación anterior, no lo tuvieran. En resumen, ambos eran Saiyans, lo que significaba que compartían un linaje cercano. Kakarot. Ese era su nombre original. Pero ahora que las cosas han cambiado, llamémoslo Goku de ahora en adelante. Creo que su vida aquí es bastante buena, respondió Talot a la pregunta de Son Gohan, expresando su opinión. Al oír las palabras de Talot, Son Gohan se alegró. A su edad, con un pie ya en la tumba, fue como si el cielo lo hubiera bendecido enviándole un hijo, añadiendo un color inusual a su vida hasta entonces monótona. Aunque este niño era un Saiyajin y lo había recogido él mismo, en los últimos 6 meses Son Gohan ya lo consideraba como a su propio nieto. Kakarot, ¿este nombre tiene algún significado especial? ¿O representa algo?
Son Gohan no preguntó si lo que Talot decía era cierto o no. En cambio, se centró en el nombre, sin comprender la lógica detrás de ese tipo de nombres. Talot se sintió un poco impotente. La forma en que los Saiyajin nombran las cosas es simplemente la homófona inglesa de una verdura. Pero esta explicación proviene del contexto que el autor original estableció en su vida anterior, no en este mundo. Puedes pensar que es una forma casual en que los Saiyans ponemos nombres a la gente. El nombre no tiene ningún significado en particular, respondió Talot. Son Gohan asintió, sin dudar de él, y pronto dirigieron la conversación hacia el tema de la fuerza. Talot no se guardó nada y compartió todo, permitiendo que Son Gohan comprendiera lo fuerte que realmente era. La visión del mundo y la perspectiva de los terrícolas se limitaban a la Tierra debido a su nivel. Sin embargo, Son Gohan era, en efecto, más sabio de lo esperado. Aunque se sorprendió al sentir el aura de Talot, no perdió la compostura. Podría decirse que los artistas marciales de esta época, especialmente aquellos que habían alcanzado cierto nivel, tenían una gran capacidad de aceptación. En la obra original, Son Gohan aparece muy poco descrito. Lo único que sabemos con certeza es que el maestro Roshi creía en su inmenso potencial. De hecho, el maestro Roshi lamentó profundamente la muerte de Son Gohan, pues sentía que una estrella en ascenso del mundo de las artes marciales se había apagado. En la comunidad de artes marciales de la Tierra de esta era, Son Gohan goza de una reputación renombrada. Esto quedó patente en las palabras de Yamcha cuando apareció por primera vez en la obra original, expresando reverencia por Son Gohan. Aprovechando la ocasión, Talot y Son Gohan hablaron sobre su comprensión de las artes marciales, intercambiaron conocimientos sobre entrenamiento e incluso profundizaron en los usos del ki. A ojos de Talot, aunque el nivel de poder de Son Gohan rondaba los 100, sin duda había abierto un camino en el entrenamiento del ki, convirtiéndose así en un verdadero maestro de las artes marciales. Gracias por tu ayuda. Lo dejamos así por hoy. Tengo que ir a buscar las demás esferas del dragón. La próxima vez que nos veamos, te pediré más consejos, dijo Talot, levantándose para marcharse tras haber estado en el monte Paozu durante casi 2 horas. Además, aún necesitaba encontrar las 4 esferas del dragón restantes. Desafortunadamente, solo sé que una de las esferas del dragón la tiene el maestro Roshi, así que no puedo ayudarte mucho más, dijo Son Gohan. Cuando Talot escuchó esto por primera vez de Son Gohan, se sorprendió un poco por la noticia. Sin embargo, tras pensarlo bien, llegó a la conclusión de que tenía sentido, ya que el maestro Roshi había encontrado su esfera del dragón en el océano 100 años atrás. Sería extraño que Son Gohan no lo supiera. Cabe destacar que Son Gohan solo supo el verdadero nombre y la función de las esferas del dragón después de que Talot se lo contara. Se sorprendió al descubrir que los objetos que él y el maestro Roshi habían usado como adornos en realidad fueron creados por Kami y podían invocar a Shenron para conceder deseos. Talot obtuvo la esfera del dragón de 4 estrellas de Son Gohan, lo cual fue un gesto de gratitud por no haberse llevado a Goku. Talot pudo darse cuenta de que Son Gohan estaba feliz porque podía tener a su querido nieto cerca. Sin embargo, Talot también compartió información importante, advirtiendo a Son Gohan que se preparara. El hecho de que él no se llevara a Goku ahora no significaba que Hine, la madre de Goku, no lo haría cuando llegara en el futuro. Aunque Goku había perdido la memoria y no reconocía a su madre, Hine seguía siendo su madre, y ese hecho no cambiaría. Si llegara ese momento, Son Gohan no podría impedir que Hine se llevara a Goku. Por supuesto, Talot prometió mediar cuando llegara el momento. En cualquier caso, no sabrá qué pasará hasta que regrese y le dé la noticia a Hine. Tendrá que esperar a ver qué decide hacer Hine. Nos volveremos a encontrar pronto, dijo Talot al joven Goku mientras despegaba hacia el cielo. En ese momento, Goku sintió como si algo muy importante estuviera a punto de desaparecer. Extendió las manos hacia Talot, balbuceando y gritando. Al ver esto, Son Gohan rápidamente alzó a Goku y miró a Talot mientras este se alejaba volando. Goku solo se calmó cuando la figura de Talot desapareció. Son Gohan, con Goku en brazos, no pudo evitar exclamar: ¿Un Saiyajin? Nuestro pequeño Goku es en realidad un alienígena. Jo, jo, jo. Su amable risa resonó por toda la montaña, mezclándose con las risitas alegres de Goku. Tras abandonar el monte Paozu, Talot voló hacia el sureste. Esa era la dirección que Son Gohan le había indicado, donde se encontraba la Kame House. Sin embargo, en su camino, Talot captó una nueva señal de las esferas del dragón, lo que le hizo cambiar de rumbo. Encontró la 4ª esfera del dragón en una aldea. Esta esfera del dragón de 6 estrellas, como era de esperar, era la misma que, en la obra original, encontró la abuela de Olon.
Pero ahora que Talot la había encontrado, quién sabe cómo se desarrollaría la historia en el futuro. Al fin y al cabo, fue gracias a las esferas del dragón que Bulma conoció a Goku, y tras una serie de aventuras, se encontraron con Olon. Negando con la cabeza, Talot siguió adelante hacia Kame House. La trama ya había cambiado significativamente, y si continuaría o no siguiendo el argumento original ya no era algo que valiera la pena preocuparse. En otras palabras, Talot vivía en este mundo ahora. Sin importar lo que le deparara el futuro, necesitaba concentrarse primero en su situación presente. Casa Kame. En el borde del continente, a unos 1500 kilómetros al noroeste de la cordillera en la que se encuentra el monte Paozu, la isla no es ni demasiado grande ni demasiado pequeña. En esta isla se alza una villa costera muy sencilla pero bastante agradable para su época. Es la 1 de la tarde, el mar está en calma y el tiempo es perfecto. Talot llegó a Kame House. En lugar de aterrizar inmediatamente, se mantuvo suspendido en el aire, contemplando la familiar Kame House, lo que desencadenó un torrente de recuerdos en su interior. Cuando el maestro Roshi apareció por primera vez y más tarde cuando Goku se alojó en Kame House, esas escenas fueron verdaderamente icónicas. Aquí también es donde el mundo de Dragon Ball realmente se embarcó en su viaje por las artes marciales. Mientras flotaba en el aire, Talot no pudo evitar sentirse abrumado por la emoción. En realidad, desde que llegó a la Tierra, había querido visitarla. Pero antes, nunca había tenido la oportunidad y siempre tenía asuntos más urgentes, y luego, más tarde, se obsesionó con el entrenamiento de gravedad. Dicho sin rodeos, simplemente no quería involucrarse demasiado pronto y también temía que la presencia de Hine y Salary pudiera ser una distracción. Ahora, mirando hacia atrás, se dio cuenta de que su antigua forma de pensar lo había frenado. No había necesidad de que se contuviera tanto, y no tenía por qué estar con Hine y Salary todo el tiempo. Por supuesto, una vez superado el período de mayor nerviosismo y al no haber ocurrido nada inesperado, su mentalidad había cambiado. Al principio, había sido tan cauto porque quería que Hine y Salary se adaptaran rápidamente a la vida en la Tierra. Aunque en retrospectiva pareciera innecesario, Talot no se arrepintió. Lo consideró un paso necesario. Un murmullo escapó de sus labios mientras observaba. Divisó al maestro Roshi, quien lo miraba con asombro, habiendo percibido claramente su aura. El maestro Roshi, con una escoba en la mano, estaba limpiando la casa Kame cuando su vida pacífica se vio repentinamente interrumpida por una existencia que no podía comprender. Lo más sorprendente, se trataba de un niño, aparentemente no mayor de 10 años. No solo puede volar, sino que su aura es increíblemente profunda. ¿Quién es este joven? ¿Cómo pudo nacer semejante monstruo en la Tierra? Pensó el maestro Roshi, con los ojos ocultos tras las gafas de sol, atónito. Estaba seguro de que esa aura abrumadora superaba con creces la del Rey Piccolo. ¿Podría ser realmente el aura de un terrícola? ¿Podría un niño poseer tal poder? ¡Qué chiste! Este anciano ha entrenado durante tantos años, alcanzando su nivel actual e incluso es alabado como el dios de las artes marciales, pero comparado con él, no es ni remotamente parecido. Sus miradas se cruzaron y un sudor frío recorrió el rostro del maestro Roshi. Esta sensación sin precedentes era más aterradora que cuando se había enfrentado al Rey Piccolo. Era completamente incomparable. Si no fuera por su aura tan pacífica, sin ninguna represión ni intención asesina, probablemente ni siquiera podría moverse. Mientras el muchacho descendía lentamente ante él, el maestro Roshi hizo todo lo posible por controlar sus emociones y forzó una expresión tranquila. ¿Quién eres? Disculpa, ¿puedo preguntar qué te trae a mi Kame House? Sus palabras fueron un tanto incoherentes, pero rápidamente recuperó la compostura. Al oír la pregunta del maestro Roshi, Talot sonrió levemente y dijo: «Debes ser el maestro marcial número 1 de la Tierra, conocido como maestro Roshi. Tal como dijo Son Gohan, tu dominio de las artes marciales es muy superior al suyo». ¿Son Gohan? ¿Ese niño?, murmuró el maestro Roshi mientras recuerdos familiares inundaban su mente. No había visto a Son Gohan en muchos años. Talot notó que el maestro Roshi estaba absorto en sus pensamientos, así que se presentó diciendo: «Permítanme presentarme. Soy un Saiyajin que viene de fuera de la Tierra. Vine a la Tierra y actualmente estoy buscando algo. Acabo de conocer a Son Gohan, y me dijo que ustedes tienen lo que busco, así que, siguiendo sus indicaciones, he venido aquí». Mientras hablaba, Talot sacó una esfera del dragón de 4 estrellas de su mochila, dejando claras sus intenciones. Aunque Talot lo sabía todo y ya conocía al maestro Roshi, aún así fingió presentarse, explicando sus orígenes y su propósito.
Era necesario mantener las apariencias. ¿De fuera de la Tierra? ¿Así que eres un alienígena? Esta cuenta me resulta muy familiar. El maestro Rossi, con su aguda inteligencia, rápidamente dedujo todo a partir de las breves palabras de Talot. Sin dudarlo, Talot explicó entonces qué buscaba y la función de las esferas del dragón. No le preocupaba que el maestro Rossi se negara a dársela. Talot había considerado que el maestro Rossi podría temer que la esfera del dragón se usara para el mal, pero con el apoyo de Kami, esas preocupaciones eran innecesarias. Las relaciones entre las personas no siempre son tan complicadas, especialmente cuando se cumplen ciertas condiciones. La conversación con el maestro Rossi transcurrió incluso mejor de lo que Talot había esperado. Hay que reconocer que el maestro Rossi tenía una gran perspicacia. Por absurda que pareciera la situación, los hechos estaban ante sus ojos, sin dejar lugar a dudas. Talot recibió la esfera del dragón de 3 estrellas del maestro Rossi. Jamás imaginé que la cuenta que he guardado durante casi 100 años sería una esfera del dragón, capaz de invocar a Shenron para conceder deseos. Y pensar que la Tierra realmente tiene un lugar como el Mirador, y que Kami existe ahora que lo pienso, Corinne no me mentía entonces. Simplemente no aprobé el examen y nunca llegué al Mirador. Los lamentos del maestro Rossi hicieron que Talot sintiera lástima por él. Si el maestro Rossi hubiera llegado al Mirador hace años, quizás su fuerza sería aún mayor hoy en día. Por supuesto, eran cosas que no se podían cambiar. Si el maestro Rossi del pasado tuviera la mentalidad que tiene ahora, sería asombroso. Mientras continuaban hablando, Talot aprendió del maestro Rossi su comprensión del ki y su aplicación. Talot se benefició enormemente de la conversación y decidió regresar en el futuro para buscar más orientación. Aunque el maestro Rossi no era tan poderoso como él, era un verdadero maestro de artes marciales. Su conocimiento del entrenamiento del ki era mucho más completo que el de Son Gohan. Dicho esto, Son Gohan tenía ciertas percepciones de las que incluso el maestro Rossi carecía. El tiempo pasó volando, y después de casi 2 horas, Talot se marchó con un nuevo método de entrenamiento que había aprendido del maestro Rossi. Este nuevo método era exactamente lo que Talot necesitaba para llenar un vacío en su entrenamiento mental. Era una técnica de meditación, también conocida como entrenamiento con imágenes. En un mundo imaginario, uno crea escenarios, reglas y oponentes específicos, y se somete a tipos de entrenamiento específicos. Uno de los entrenamientos más efectivos consiste en identificar tus puntos débiles, como tus mayores miedos, y luego trabajar para superarlos en un mundo imaginario. Una vez que lo logres, tu estado mental mejorará y tu fuerza también aumentará. ¿Estás disfrutando de esta teoría en Kai Fanfics? Un comentario silly que ayudan siempre al canal. Al salir de Kame House, el cielo ya comenzaba a oscurecer. Las 2 últimas esferas del dragón no supusieron un gran desafío para Talot. Con el radar del dragón y su conocimiento de la historia original, junto con la ayuda adicional de Son Gohan y el maestro Rossi, recuperar la esfera del dragón de 7 estrellas del Rey Ox fue fácil. Durante este tiempo, Talot también conoció a Chi-Chi. Chi-Chi, que tenía la misma edad que Goku, ya mostraba signos de los poderosos genes del Rey Ox. Aunque aún parecía delicada, era mucho más fuerte que un bebé terrícola promedio. Sin permanecer demasiado tiempo en la montaña de fuego, Talot tardó menos de media hora en recuperar la última esfera del dragón de una estrella de una antigua ruina escondida en lo profundo de las montañas. Con eso, finalmente se reunieron las 7 esferas del dragón. En el Mirador, un grupo de personas se había reunido aquí. Después de regresar a Ciudad del Oeste, Talot llevó a Hine y Salari, junto con Bulma, al Mirador en lugar de invocar a Shenron y pedir un deseo en algún lugar aleatorio de la Tierra. Talot decidió ir al Mirador y reunirse con Piccolo y Popo. El motivo era utilizar la conexión de Kami para hacerle a Shenron algunas preguntas sencillas. De lo contrario, una pregunta equivaldría a un deseo, y no quería desperdiciar los deseos en eso. En cuanto al paradero de Kakarot, Talot aún no lo había revelado, con la intención de contárselo a Hine solo después de que pidieran su deseo. Después de haber esperado tanto, un poco más de tiempo no vendría mal. Las 7 esferas del dragón estaban cuidadosamente dispuestas en el centro de la plaza frente al templo. Ven, Shenron. Con el conjuro de Popo del hechizo de invocación, la resonancia de las 7 esferas del dragón se hizo más fuerte. Una luz dorada comenzó a brotar del interior de cada esfera del dragón, parpadeando y destellando hasta que la luz se volvió tan brillante que era casi imposible mirarlas directamente.
En opinión de Talot, y bajo la atenta mirada de todos, un poder misterioso pareció activarse, emanando del interior de las esferas del dragón. A pesar de la gran altitud del mirador, donde normalmente no se forman nubes, comenzaron a aparecer nubes oscuras de la nada, extendiéndose por el cielo a una velocidad asombrosa. En apenas unas decenas de segundos, las nubes negras cubrieron casi todo el planeta, bloqueando la luz solar. La oscuridad cubrió el cielo, dejando a Salari, Hine y Bulma completamente atónitos, incapaces de creer lo que veían. Y esto fue solo el comienzo. Al instante siguiente, un rayo dorado de luz surgió de las esferas del dragón, atravesando el cielo y arremolinando las nubes oscuras, creando una escena espectacular. La deslumbrante luz dorada se fue concentrando gradualmente en el cuerpo de Shenron. Un poder de dragón arrollador surgió mientras su majestuosa figura flotaba en el cielo, como si un dios dragón hubiera descendido. Sus escamas verdes, sus afiladas garras y sus ojos rojo sangre, la presión intangible que irradiaba llenaba a todos de una sensación de pavor. Por supuesto, esto solo afectó a aquellos que carecían de poder. Para Talot, la presión era insignificante. Ni siquiera Hine y Salari se vieron muy afectadas. Era la primera vez que presenciaban la llegada de Shenron, y la visión las dejó maravilladas. Así que este es Shenron, el dragón que concede deseos. Es difícil creer que una criatura así exista en este mundo y que viva dentro de las esferas del dragón, dijo Hine, maravillada ante la visión. Después de esperar este momento durante tanto tiempo, de repente sintió una sensación de alivio, como si Shenron pudiera ayudarla a resolver todos sus problemas. Tiene un aspecto bastante intimidante. ¿De verdad puede conceder deseos? Salari se mostró algo escéptico. Si no lo has experimentado, siempre tendrás dudas. Bulma, en cambio, no pensaba como los demás. Ya estaba contando con los dedos, reflexionando sobre qué deseo quería pedir. Evidentemente, ninguno de los dos sabía que Shenron solo podía conceder un deseo a la vez. De hecho, si Talot no hubiera sido un transmigrador, él tampoco lo habría sabido, ya que Kami nunca lo había mencionado. Quien haya reunido las 7 esferas del dragón, pida su deseo. No importa cuál sea, puedo concederle un deseo, dijo Shenron, pronunciando su frase clásica. Al oír esto, Hine, Salari y Bulma quedaron momentáneamente atónitas. ¿Solo un deseo?, preguntó Hine incrédula. Piccolo dio un paso al frente para explicar. Las esferas del dragón que creé solo pueden usarse una vez al año y solo pueden conceder un deseo a la vez. Después de que se conceda el deseo, Shenron regresará a las esferas del dragón y éstas se dispersarán por el mundo de nuevo. Antes de que Kami pudiera terminar, Salari lo interrumpió. Entonces, ¿por qué no reunir de nuevo las esferas del dragón para pedir otro deseo? Piccolo, algo avergonzado, explicó rápidamente. No funcionaría. Una vez que se pide el deseo, las esferas del dragón se convierten en piedra y no se pueden usar para invocar a Shenron de nuevo. Entonces, ninguno de los deseos que pensé se puede cumplir, dijo Bulma, sintiéndose un poco desanimada. Bulma, aún joven, había dado por sentado que, una vez invocado Shenron, todos sus deseos se cumplirían. Ahora que conocía la verdad, su mentalidad inmadura tenía dificultades para aceptarla. Sin embargo, a pesar de su personalidad aparentemente mimada y testaruda, Bulma no era realmente irracional. Incluso a su edad, ya era una buena chica que se preocupaba por los demás. Comprendiendo la situación y sabiendo que Talot y Hine necesitaban el deseo de buscar a sus familiares, decidió hacerse a un lado. Sobre todo porque consideraba a Talot y Hine como de la familia. Había trabajado muy duro para crear el radar del dragón, no solo para su propia satisfacción sino también para ayudarlos. «Talot, ¿qué debemos hacer ahora?», preguntó Hine, momentáneamente desconcertada, aunque mantuvo la calma. Miró a Talot, esperando a oír lo que tenía que decir. Como siempre, Talot será quien tome la decisión. Ya encontraré una solución, la tranquilizó Talot con una mirada confiada. Luego se volvió hacia Kami y le preguntó. Aunque Shenron solo puede conceder un deseo, ¿podríamos hacerle algunas preguntas antes de pedirlo? Usted es el creador de las esferas del dragón de la tierra y también Shenron, así que esto no debería ser un problema, ¿verdad? Tras hablar, Talot alzó la vista hacia la majestuosa figura de Shenron y preguntó. ¿Está bien? Todos guardaron silencio ante su pregunta. Kami vaciló, y Shenron también permaneció en silencio un rato, sumido en sus pensamientos. Finalmente, la mirada de Shenron recorrió al grupo y se detuvo en Kami, esperando su aprobación. Tras el asentimiento de Kami Piccolo, Shenron respondió. En teoría, aunque Kami-sama me haya creado, las reglas no lo permiten. Tu pregunta también es un deseo. Sin embargo, dado que Kami-sama ha accedido y es la primera vez, puedo hacer una excepción.
Por supuesto, no es gratis. Tus preguntas consumirán cierta cantidad de poder de deseo según mi respuesta, lo que puede afectar si tu último deseo se cumple o no. Me pregunto si puedes aceptarlo. La voz de Shenron resonó en los oídos de todos. Esta respuesta era exactamente la que Talot esperaba. Acepto, asintió Talot. Entonces, formula tu pregunta, respondió Shenron. Tras un momento de reflexión, Talot volvió a mirar a Hine y Salari. Al ver que Hine asentía, Talot reflexionó y preguntó. Esta pregunta podría ser bastante complicada, ya que está más allá del alcance de la Tierra. Quiero saber si, en una galaxia lejana, siguen vivos dos Saiyans. Se llaman Bardock y Raditz. Al formularse la pregunta, a Hine y Salari se les aceleró el corazón, y Kami y Popo también aguzaron el oído. Al oír la pregunta, Shenron permaneció impasible, como si la pregunta no fuera demasiado descabellada. Pasó el tiempo, pero Shenron no respondió de inmediato, lo que provocó que todos los presentes se sintieran nerviosos. Si Shenron no pudiera responder, significaría que, aunque pidieran el deseo, no podría cumplirlo. ¿Cuál es la respuesta, Shenron?, preguntó Talot sin poder evitarlo. Shenron bajó la cabeza y le preguntó a Talot. Los Saiyans de los que hablas, son de la raza guerrera que una vez conquistó el planeta Plant y lo rebautizó como planeta Vegeta. Al oír la respuesta de Shenron, Talot asintió instintivamente. Sí, parece que deberías poder responder a mi pregunta. Shenron asintió y dijo, he localizado a uno de los dos Saiyans por los que preguntabas. Se llama Raditz y sigue vivo en este mundo. Además, hay otros 4 Saiyans vivos con él. Al oír esto, Talot se sorprendió un poco. Además de Raditz, Vegeta y Nappa, había 2 Saiyans más supervivientes. Quizás, esos 2 Saiyans morirían pronto en batalla. Al oír esto, Hime se sintió abrumada por la emoción y sus ojos se llenaron de lágrimas. Al menos tenía la confirmación de que su hijo mayor seguía vivo y de que había otros 4 Saiyans con él. Sin embargo, las siguientes palabras de Shenron hicieron que Hime sintiera como si hubiera caído en un abismo helado. En cuanto al otro Saiyajin del que preguntaste, Bardock, mis poderes son limitados. Lo único que puedo confirmar es que sigue vivo, pero no puedo rastrear su paradero. Es como si se hubiera desvanecido por completo de este mundo, dijo Shenron. ¿Quieres decir que Bardock está vivo igual que Raditz, pero no puedes confirmar su situación exacta, solo que sigue vivo?, preguntó Talot. Esta había sido la pregunta que inquietaba a Talot durante mucho tiempo, y ahora parecía tener una respuesta. El Bardock de su mundo debió haber, como en esa historia paralela, cruzado el tiempo durante la explosión del planeta y regresado al pasado, al planeta Plant. Así pues, ni siquiera Shenron pudo rastrearlo. Quizás el dragón eterno de nivel superior, Porunga, podría hacerlo, pero el dragón eterno de la Tierra actual era demasiado débil. Shenron asintió, reconociendo que había respondido a la pregunta de Talot. Hine, incapaz de contenerse, quiso saber más, así que rápidamente preguntó. Shenron, ¿puedes darme más detalles sobre la situación de Bardock? O al menos, ¿puedes decirme dónde estaba cuando el planeta explotó? Esta pregunta de seguimiento demostró la astucia de Hine. Conocer la ubicación de Bardock antes de la explosión del planeta Vegeta confirmaría si se vio afectado o no por la explosión. Pero cuanto menos se espera algo, más se consigue. El último rastro conocido de Bardock fue en el planeta Vegeta. Sin embargo, tras la explosión del planeta Vegeta, una fuerza inusual me impidió continuar mi búsqueda, respondió Shenron una vez más. ¿Tienes el poder de traer de vuelta a Bardock? Mi deseo es tener a Bardock a mi lado, dijo Hine, tomando a Talot por sorpresa. Sin embargo, no lo impediría, ya que la decisión se había tomado hacía mucho tiempo. Sin embargo, dada la situación actual, Shenron ni siquiera puede rastrear a Bardock, y mucho menos traerlo de vuelta. Lo siento, pero mis poderes son limitados. Solo puedo confirmar que está vivo en cuanto a traerlo aquí, eso está más allá de mis capacidades, así que por favor, pide otro deseo, respondió Shenron. El hecho de que el deseo fuera imposible de conceder hizo que Hine se sintiera aún más decepcionada. Así que es verdad. Aunque el deseo anterior se pueda conceder, este no. Al ver a Hine así, Salari la sostuvo del brazo, mientras Talot intentaba consolarla. Aunque Shenron no pueda lograrlo, al menos ahora sabemos que el tío Bardock sigue vivo. Quizás algún día, en el futuro, el tío Bardock encuentre el camino a la Tierra por su cuenta. ¿De verdad va a pasar eso? Hine lo dudaba, pero no tenía otra opción. Sí, lo hará. Sin duda. Siempre y cuando sea lo suficientemente fuerte. La tranquilizó Talot.
Al oír esas palabras, Hine respiró hondo, estabilizando rápidamente sus emociones, y luego preguntó: «Entonces, ¿puedes contarme las noticias sobre Kakarot?». Antes de que Shenron pudiera responder, Talot lo interrumpió rápidamente. «No tienes que contestar a eso, Shenron». Al impedir que Shenron responda, pueden reservar parte de la energía restante para preguntas más importantes. Talot se volvió hacia una sorprendida Hine y explicó: «Tía Hine, aún no he tenido la oportunidad de contarte sobre Kakarot. Mientras buscaba las esferas del dragón, lo encontré por casualidad. Como la situación es un poco especial, te lo explicaré todo después de que pidamos nuestro deseo». «¿En serio? ¿Encontraste a Kakarot?». Las emociones de Hine volvieron a aflorar. Talot asintió y no dijo nada más. Kami, que estaba cerca, parecía querer decir algo, pero al final decidió no hacerlo. «Ahora, expresa tu deseo». «Si no tienes ninguno, me iré», dijo Shenron, deseoso de dar por terminada la conversación tras haber sido interrogado durante tanto tiempo. Aunque Shenron no había salido de las esferas del dragón en muchos años, ya estaba impaciente por fichar fuera del trabajo. Al oír esto, Talot ya había decidido su deseo. Aunque hacer esto lo cambiará todo, ya ha tomado una decisión y no le importa más. «Shenron, ya que no puedes traer de vuelta a Bardock, ¿puedes traer a Raditz a la Tierra?». En cuanto dijo esto, Hine y Salari volvieron a centrar su atención simultáneamente. Estaban tan absortos en la situación de Bardock que habían pasado por alto por completo a Raditz. Traer de vuelta a Raditz era algo con lo que Hine había soñado día y noche. Tras escuchar el deseo de Talot, Shenron volvió a guardar silencio. Tras un rato, Shenron dijo: «Lo siento, pero este deseo también está más allá de mi capacidad. No puedo cumplirlo». La respuesta de Shenron tomó a Talot por sorpresa. ¿Era Shenron de la Tierra realmente tan débil? Aunque Talot sabía que Shenron no se comparaba con Porunga, el Shenron de esa época había revivido a todos los namekianos asesinados por Freezer. TN. Se refiere a antes de que Dende mejorara a Shenron. Llevar a una persona no debería ser tan difícil. Puedo aceptar que Bardock no pueda venir aquí, pero ¿por qué no pueden traer a Raditz? Espera, ¿podría ser que las preguntas que hice antes consumieran gran parte del poder del deseo, lo que provocó que el deseo no se cumpliera? Hine le preguntó a Shenron. Esta era también la pregunta en el corazón de Talot. Al mismo tiempo, Salari y Bulma miraron seriamente a Shenron, esperando una respuesta junto a ellos. Kami y Popo hicieron lo mismo. De hecho, también se sorprendieron. Dado que Shenron podía localizar al objetivo, eso significaba que debería poder traer a esa persona. «Lo siento. En efecto, mi poder es insuficiente para cumplir este deseo. Aunque ese Saiyajin llamado Raditz solo tiene 6 años, su fuerza supera con creces la mía. Los poderes que Kami-sama me otorgó me impiden transportar seres mucho más fuertes que yo. Además, el planeta en el que se encuentra Raditz está demasiado lejos de la Tierra. Si estuviera un poco más cerca, podría preguntarle a Raditz si desea ser transportado a la Tierra. Así que, por favor, pide otro deseo». La respuesta de Shenron permitió que todos comprendieran lo que estaba sucediendo. La decepción era inevitable. Talot, ahora que conocía el motivo, comenzó a reflexionar. El deseo más probable que se cumpliera no se ha cumplido, lo que significa que ninguno de los deseos que originalmente se pretendían formular pudo cumplirse. Por eso, nadie sabía qué decir. Ni siquiera Talot sabía qué decir. De hecho, había previsto que algo así pudiera suceder y había preparado un deseo que quería pedir para sí mismo. Pero no era una persona egoísta, así que no pensaba solo en sí mismo. La atmósfera silenciosa resultaba particularmente desoladora. Hasta que Shenron volvió a preguntar qué deseo querían pedir, Hine le habló de repente a Talot. «Talot, ¿por qué no pides un deseo? Seguro que hay algo que quieres que se te conceda, ¿verdad?». Al oír las palabras de Hine, Talot se conmovió ligeramente. Ella le estaba brindando la oportunidad directamente. Talot miró a Salari, luego a Bulma, que también lo estaba mirando fijamente. Una emoción especial comenzó a crecer en su corazón, brotando y creciendo rápidamente. En este punto, Talot decidió ser audaz. «Entonces, pediré un deseo», respondió, recibiendo miradas expectantes de los demás. Era evidente que sentían curiosidad por saber qué deseo pediría. Como ninguno de los deseos anteriores pudo ser concedido, no tengo muchas esperanzas. Pero ya que me permites pedir un deseo, lo que más necesito ahora mismo es la capacidad de sobrevivir en el espacio. «Shenron, ¿puedes concederme esa capacidad?», preguntó Talot. Tras llegar al mundo de Dragon Ball e invocar a Shenron, los deseos más importantes se limitaron a unos pocos. En primer lugar, la capacidad de sobrevivir en el espacio.
Sin esta capacidad, el futuro sería muy difícil. Si un planeta explotara, por muy fuerte que se volviera, aunque pudiera sobrevivir en el espacio durante un corto tiempo, no podría durar mucho. Segundo, transmisión instantánea. Esto evitaría la molestia de aprenderlo, y no habría necesidad de ir al planeta Yargrat para aprenderlo. Una vez que dominara esta técnica, todo lo que hiciera en el futuro sería mucho más fácil y no tendría que preocuparse de que el tiempo no fuera suficiente. Tercero, obtener suficientes semillas Senzu. Mientras hubiera semillas del ermitaño, ya fuera para entrenar o para luchar, mientras no muriera, podrían seguir devolviéndole la salud por completo. Por supuesto, ese deseo ya no le importaba a Talot, pues había hecho un trato con Corinne. A partir de ahora, todas las semillas del ermitaño que Corinne cultivara se guardarían para él, y Corinne se dedicaría por completo a cultivarlas. En cuanto al precio que Talot tuvo que pagar, consistía en traer periódicamente a Corinne una buena cantidad de pescado de la Tierra. En el futuro, si tenía la oportunidad de visitar otros planetas, traería pescado de esos planetas para que Corinne lo probara. Al final, aunque sea un ser inmortal, un gato siempre será un gato. Además, existen habilidades como la autocuración, la regeneración celular, o incluso algo parecido a la capacidad de Majin Buu para revivir infinitamente mientras le quede una sola célula. Para ser honesto, cree que Shenron podría otorgar la capacidad de autocuración, pero algo como la regeneración celular, incluso la regeneración a nivel namekiano, sería difícil de lograr. Primero, pediría lo que más deseara, y si eso no funcionaba, iría reduciendo gradualmente sus deseos. Seguramente, alguno se cumpliría. Bajo la atenta mirada de Talot, Shenron respondió: entendido. Este deseo puede ser concedido, y al hacerlo, también puedo fortalecer tu cuerpo. De hecho, con tu fuerza y condición física actuales, ya puedes soportar la mayoría de las duras condiciones del universo. Mientras Shenron hablaba, Talot sintió una oleada de alivio. El hecho de que su primer deseo pudiera cumplirse significaba que no tenía que pedir otro. Gine, Salari e incluso Bulma estaban con los ojos muy abiertos por la curiosidad. Desconocían el motivo de aquel deseo de Talot, pero, dado que iba a cumplirse, estaban ansiosos por ver cómo Shenron lo haría realidad. Un brillo carmesí parpadeó en los ojos de Shenron. En un instante, un poder de deseo invisible envolvió a Talot. Gracias a este poder, Talot podía sentir claramente los cambios que se producían en su cuerpo. No solo aumentaba su fuerza física, sino que parecía haber despertado una habilidad especial, y su poder general se había potenciado. Lo más importante es que adquirió la capacidad de sobrevivir sin depender de la respiración. Mientras tuviera suficiente energía, ahora podía hacer cosas que antes eran imposibles. Tu deseo se ha cumplido. Adiós. Con su deseo cumplido, Shenron no se demoró. Bajo la mirada atónita de todos los presentes, se transformó en luz dorada. La figura de Shenron desapareció y la luz regresó a las 7 esferas del dragón. ¡Oh, no! Con un grito, Talot actuó rápidamente en menos de 0,1 segundos, saltó hasta donde estaban las 7 esferas del dragón, fijando su objetivo en 2 de ellas. Atrapó la esfera de 4 estrellas y la de 2 estrellas antes de que pudieran escapar volando. Desafortunadamente, con solo 2 manos, no pudo atrapar la bola de 3 estrellas, que había planeado devolver al maestro Roshi. Como acordamos, la Pokéball de 2 estrellas volverá a Bulma, y yo pediré prestada la Pokéball de 4 estrellas al abuelo que adoptó a Kakarot, dijo Talot. Al oír esto, el corazón de Ine se conmovió de nuevo. Kakarot fue adoptado por un abuelo. Hermano Talot, ¿de verdad se cumplió tu deseo? ¿Ahora puedes sobrevivir en el espacio sin una nave espacial? A Salari no le importaba nada más, solo que el deseo se hubiera cumplido, y preguntó con ansiedad. Al ver la expresión solemne en su pequeño rostro, Talot asintió levemente. Sí, realmente funcionó. Es extraño. Externamente no pasó nada, pero definitivamente puedo sentir el cambio. Entonces, eso significa que ahora puedes sobrevivir sin ningún equipo, sin siquiera necesitar respirar, y no tienes que preocuparte por el vacío ni por entornos hostiles como el frío extremo o el calor. Preguntó Bulma con aún más detalle. Si no supiéramos que su pequeña cabeza está llena de tanto conocimiento, sería muy difícil imaginar que una niña de 5 o 6 años pudiera hacer tantas preguntas. En teoría, debería ser así, pero ¿cuáles son exactamente los límites de esta capacidad? Todavía necesito verificarlo yo mismo. Tengo la sensación de que la habilidad que Shenron me otorgó seguirá evolucionando a medida que me haga más fuerte. Talot respondió a la pregunta de Bulma. Esta respuesta dejó a la genial Bulma sumida en sus propios pensamientos. Para Bulma, aún había mucho por ver.
A medida que su visión del mundo se ampliaba, su inteligencia también seguiría aumentando. Shenron había cumplido ese deseo, provocándole una gran conmoción. Desmontó por completo la idea de que los humanos nunca podrían sobrevivir en el espacio. Talot, ¿pediste este deseo porque te enteraste de la explosión del planeta Vegeta? Preguntó Gine. Los demás no pudieron adivinarlo, pero ella creía haberlo descubierto. Talot no tenía ganas de explicar mucho. Como Gine pensaba así, simplemente lo dejó estar. No podía afirmar con exactitud que fuera por futuros enemigos, como Freezer y el Rey Cold, que podían sobrevivir en el vacío del espacio. Ahora que el deseo se ha cumplido, ¿cuáles son tus planes? Preguntó Kami, tocando un punto sensible. Sabía que Talot y su grupo ya se habían establecido en la Tierra, pero aún así formuló la pregunta. Quizás, desde su perspectiva, sería mejor que Talot y su grupo abandonaran la Tierra. Si se fueran, la Tierra no tendría que enfrentarse a amenazas del universo en el futuro. Después de todo, Talot acababa de mencionar antes que había encontrado al niño Kakarot. Esa fue la principal razón por la que vinieron a la Tierra. Evidentemente, Kami estaba pensando de forma demasiado simple. Planeamos quedarnos en la Tierra por un largo tiempo. Como Kami de la Tierra, ya sabes que nuestro planeta natal, el planeta Vegeta, fue destruido. Ahora, solo somos un puñado de Saiyajin supervivientes, y necesitamos descansar y recuperar fuerzas aquí en la Tierra, declaró Talot con franqueza. Llevaban ya 3 meses en la Tierra, y no tenía sentido seguir ocultándolo. Gine no puso objeciones, y Salary sintió lo mismo. Kami se sintió abatido al oír esto, pero era impotente para cambiar nada. Este era el resultado que menos deseaba, pero no tuvo más remedio que dejar que Talot y los demás se quedaran en la Tierra. En pocas palabras, la llegada de Talot le presentó una dura verdad. No importa cuán alto sea tu estatus, si no tienes la fuerza, no significa nada. Debido a que él, como Kami de la Tierra, era demasiado débil, ya no podía controlar la situación. El ambiente se tornó un poco incómodo, pero Kami, que había vivido muchos años, no era ningún tonto. Tras intercambiar una mirada con Popo, dio la bienvenida formalmente a Talot, Gine y Salary en nombre de la Tierra. Parecía poco sincero. Pero a Talot no le importaba, y Gine y Salary tampoco tenían una buena opinión de Kami, así que simplemente lo ignoraron al abandonar el mirador. Talot, Gine y Salary partieron con Bulma. Este episodio había llegado a su fin. Pero Kami y Popo sabían que probablemente esto era solo el principio. El futuro de la Tierra no haría más que volverse más caótico. Aunque en este momento solo hubiera 4 Saiyans, ¿quién podría decir cuántos más llegarían en el futuro con el paso del tiempo? Por supuesto, aún no podían imaginar lo que les depararía el futuro. La Tierra sufriría una transformación completa debido a Talot y su grupo, mucho más rápida que el desarrollo de la obra original. Mientras tanto, en lo alto de la Torre Corin, al sentir que las auras de Talot y los demás se alejaban, Corin murmuró para sí mismo. ¿Se ha concedido finalmente el deseo? Me pregunto qué clase de deseo era, para que haya tardado tanto. Sabía que había sido Talot quien había reunido las esferas del dragón para pedir un deseo, así que sentía curiosidad. Al fin y al cabo, pedir un deseo debería ser bastante rápido. Ha pasado tanto tiempo desde entonces, y es evidente que han ocurrido muchas cosas de las que no tiene conocimiento. Tras meditarlo detenidamente durante un rato, Corin no tuvo más remedio que abandonar el tema. Como no lo había visto ni oído todo personalmente, cualquier suposición sería inexacta. De vuelta en West City, eran exactamente las 5 de la tarde. Debido a que se encontraban en un hemisferio diferente, la hora estaba un poco desfasada en comparación con el momento en que Talot encontró la última esfera del dragón. Después de dejar a Bulma en casa, Talot no llevó inmediatamente a Gine y Salary a buscar a Kakarot. En cambio, les explicó la situación actual de Kakarot a Gine y Salary, para que entendieran lo que estaba sucediendo y evitaran errores irreversibles cuando se encontraran con él. Gine era muy protectora con sus hijos, especialmente con su hijo menor, a quien consideraba el más débil y el que más necesitaba protección. Entonces, después de que Kakarot llegara a la Tierra hace 6 meses, fue encontrado y adoptado por un anciano llamado Son Gohan. Este anciano es un artista marcial de la Tierra, con un nivel de poder de alrededor de 100, y ha estado cuidando de Kakarot. Gine seguía confirmando esto repetidamente, sobre todo cuando se enteró de que Kakarot había perdido la memoria debido a una lesión en la cabeza tras caer por un precipicio. Esto la puso muy ansiosa. Talot la consoló y la detuvo, lo que la ayudó a estabilizar sus emociones. De lo contrario, Gine inevitablemente habría cedido al impulso y habría salido corriendo a buscar a Kakarot de inmediato.
Al final, Talot no iba a impedir que Ine se reuniera con su hijo, pero quería que estuviera completamente preparada antes de hacerlo. De esta forma, no habría sorpresas y Hine no se sentiría desconsolada si Kakarot no la reconociera. Después de todo, ahora es Goku, y en la memoria actual de Goku, probablemente solo reconoce a Son Gohan. Aunque pueda sentir cierta familiaridad con ellos, ese vínculo quizá no sea tan fuerte como el apego de Goku a Son Gohan. Por suerte, hubo tiempo suficiente para prepararse. De lo contrario, si le hubieran pedido a Hine que se calmara repetidamente, ¿cómo habría podido soportarlo como madre? Tras un largo y cuidadoso debate, Talot finalmente preguntó: «Tía Hine, ¿has decidido qué hacer? ¿Se encontrarán, o no? ¿Deberían interferir o dejar que Kakarot se desarrolle por sí mismo? Si fueras tú, Talot, ¿qué harías?» Hine, sintiéndose abrumada, no sabía qué decisión tomar. Rendirse definitivamente no era una opción, pero después de escuchar las numerosas sugerencias y análisis de Talot, empezó a pensar que dejar que Kakarot se quedara con Son Gohan para crecer y entrenar podría ser mejor que mantenerlo protegido a su lado. Los Saiyans siempre habían sido una raza cruel. La supervivencia del más apto no era solo un simple dicho para ellos. Tía Hine, ¿ya te decidiste? ¿No vas a perturbar la vida de Kakarot? ¿Solo lo protegerás desde las sombras?, preguntó Talot a Hine de nuevo para confirmar mientras la miraba. Hine asintió levemente en respuesta. No habló, pero su expresión y sus ojos transmitieron su respuesta. Apenas habían transcurrido 2 días, y Talot no podía comprender cómo Hine había llegado a esa decisión. En cualquier caso, el giro de los acontecimientos fue bastante inesperado. Sabía que Hine acabaría aceptando, pero no se esperaba que sucediera tan pronto. Después de contarle a Hine todo sobre la situación actual de Kakarot, ella se tranquilizó. Parecía que saber que Kakarot seguía vivo y bien le había quitado un gran peso de encima. Recordando aquel momento, cuando Hine le pidió consejo, Talot respondió: «Si fuera yo, iría a verlo y le daría el pésame, pero no intentaría cambiar ni controlar por la fuerza la vida que lleva ahora. Al fin y al cabo, cada uno tiene su propio camino que recorrer». Quizás se debía a que Talot había estado influyendo sutilmente en los pensamientos de Hine todo el tiempo. Tras haber vivido tantas cosas, y con el paso del tiempo, Hine ya no era la misma de antes. Ahora, con su marido desaparecido y sin rastro de Raditz, Hine había desarrollado una mentalidad en la que estaba dispuesta a darlo todo por su hijo menor. En cuanto al futuro de Kakarot, no tenía grandes expectativas de que lograra grandes cosas. Lo único que deseaba era que viviera una vida tranquila. Monte Paozu. Finalmente, Talot trajo aquí a Hine y Salary. Como la decisión ya estaba tomada de antemano, tanto Hine como Salary permanecieron bastante tranquilos. A pesar de que Kakarot ya no los reconoce, sus sentimientos hacia él permanecen intactos. Afortunadamente, aunque había perdido la memoria, la cercanía instintiva propia del linaje seguía intacta. Pasaron unos días en el Monte Paozu, y después de recibir un mensaje de Brief, Talot se marchó y regresó a Ciudad del Oeste. En cuanto a Hine y Salary, se establecieron en el Monte Paozu. Madre e hijo se han reunido, aunque el Goku actual no comprende este concepto. Inicialmente, Hine planeaba no reconocer la relación por el momento, pero después de ver a su hijo, la situación cambió por completo. Claro, esto ocurrió después de que ella se hubiera contenido. Al final, la razón por la que se reconciliaron tan rápido fue algo que dijo Son Gohan que les enseñó a Hine y Talot una importante lección. Y a partir de entonces, optó por no interferir en el crecimiento de Kakarot y decidió acompañarlo en silencio. Por ejemplo, Hine podría quedarse aquí como una madre normal, acompañando tranquilamente a su hijo sin llamar la atención. Tal vez, con la presencia de Hine, Goku podría convertirse en una persona aún mejor. Hine aceptó esta vida. Al fin y al cabo, era bastante abierta de mente. De otro modo, ¿cómo habría podido aceptar que su hijo, Son Gohan, se llamara Goku? Después de todo, fue indirectamente por culpa de Son Gohan que Kakarot cayó por el precipicio y perdió la memoria. Pero Son Gohan también había salvado a su hijo. Viéndolo de esta manera, Hine, en cierto sentido, estaba agradecida a Son Gohan. Por supuesto, también había otro factor. Hine vio lo cercano que Kakarot se había vuelto a ese anciano. Así pues, aceptó el nombre de Goku. Al final, resultó ser una realidad que Goku es Kakarot, y Kakarot también es Goku. Ciudad Oeste. Después de llegar al laboratorio en el patio trasero de la familia de Bulma, Talot fue inmediatamente a buscar a Brief. Había pasado bastante tiempo desde la última vez que se vieron, y Brief había logrado avances significativos en su investigación. En primer lugar, se registraron avances en la construcción de la nave espacial.
Según el escenario más optimista que preveía, el nuevo modelo estaría listo en pocos meses. El segundo gran avance se produjo con la cámara de gravedad. Mientras investigaba la nave espacial, Brief tuvo una repentina idea brillante sobre cómo mejorarla. Ahora, el dispositivo de gravedad se ha actualizado para soportar hasta 100 veces la gravedad de la Tierra. Sin embargo, ese no era el límite. Con más tiempo, la cámara de gravedad podría mejorarse aún más. Según los cálculos en los que Bulma ayudó, el nivel de gravedad final podría alcanzar entre 300 y 500 veces la gravedad de la Tierra. Estas dos noticias dejaron a Talot increíblemente emocionado. También le sorprendió la gran ayuda que Bulma había prestado, a pesar de su corta edad. Un genio es un genio. No hay forma de compararlo con la gente común. Al menos en este aspecto, Talot sentía que ni 100 de sí mismo podrían compararse con uno de los dedos de Bulma. Como Talot no podía contribuir mucho a la investigación en sí, intentó ayudar a Brief tanto como le fue posible ofreciendo ideas y sugerencias creativas. Estas ideas surgieron naturalmente del conocimiento que tenía como transmigrante. Además, llevó la nave espacial de Kakarot, la que se había estrellado en el monte Paozu, a Brief para que la investigara. Tenía la esperanza de que esto le permitiera a Brief construir una nave espacial aún mejor antes. En cuanto a la nave espacial que Kami utilizó para venir a la Tierra, fue ignorada. Las naves espaciales disponibles hasta el momento ya se encontraban entre los modelos más avanzados utilizados por la fuerza de Freezer. Incluso con la nave de Kami, esta solo cubriría entre un 1 y un 10% de las lagunas en su conocimiento. Ese pequeño avance no valía la pena comparado con darle a Brief más libertad para innovar. Con el tiempo suficiente, podría crear algo realmente sorprendente. Los 2 meses siguientes transcurrieron como un sueño. Talot retomó su intenso régimen de entrenamiento anterior. Aparte del entrenamiento, Talot tenía poco más que hacer. Lo único que ha cambiado para mejor es que la cámara de gravedad se ha separado, lo que le permite entrenar solo a 100 veces la gravedad de la Tierra durante períodos prolongados. Salary también entrenaba diariamente en la cámara de gravedad, aunque utilizaba la versión anterior con 50 veces la gravedad. A veces, Talot entrenaba con Salary, pero para progresar más rápido, a menudo entrenaba sin ella. Salary comprendió que retrasaría a Talot, así que después de completar su propio entrenamiento, esperaría en silencio a que él terminara. En pocas palabras, estos 2 meses habían sido un tiempo para que Salary mejorara como persona, mientras acompañaba en silencio a Talot, ofreciéndole cuidados y ayuda siempre que la necesitaba. Nivel de poder 3000. Ese es el nivel que Salary había alcanzado laboriosamente después de 2 meses de duro trabajo. Se había adaptado a una gravedad 50 veces mayor, y aunque no a la perfección, era una hazaña impresionante para una niña de 6 años. Después de todo, no todos podían compararse con las versiones adultas de Goku y Vegeta de la obra original. Ni siquiera Talot. Después de estos 2 meses, Talot había progresado gradualmente, pero solo había logrado adaptarse a 70 veces la gravedad. Superó por completo 60 veces la gravedad en el primer mes y 70 veces la gravedad en el segundo.